Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Hernán del Villar para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, generó una reacción encendida de ciertos sectores del empresariado la reapertura del sistema puerta a puerta para habilitar los envíos hacia los hogares de aquellas personas que realizan a través de Internet compras en el exterior. Preocupa, ¿no?, el impacto que esto puede tener sobre la ya golpeada producción nacional. ¿Te parece, Hernán, justificada esta reacción del empresariado local contra esta medida que ha anunciado el gobierno en estos últimos días? Y todos los sectores locales reaccionan frente a los cambios, ¿no? Y este es un caso típico. El gobierno empieza a dar alguna señal en ese sentido, de ir modificando, uno podría decir en forma gradual, seguramente las restricciones que había antes, y esto genera reacciones de los sectores damnificados, más en un contexto de bajo nivel de actividad. Uno le cuesta entender o cuantificar macroeconómicamente si eso tiene un alto impacto, pero hay sectores específicos que seguro tienen un impacto de esto. Bueno, el gobierno irá seguramente avanzando, porque esto es una pequeña muestra de todo el proceso que va a ir faltando definir en términos de lo que se llama el tema de la apertura económica. Claro, ¿no? Tal cual, ¿no? Lo que me imagino, digamos, que al margen del impacto específico de esta medida, los sectores, ¿no?, de la producción nacional, lo que están temiendo es que esto sea como el primer paso de una apertura importante de la economía, ¿no? Y temen quedar desprotegidos contra la competencia extranjera, ¿no? En lo que va del año, Argentina desde el punto de vista económico ha estado muy preocupada en los cambios así tan fuertes de precios relativos, la devaluación, el tema de las tarifas, el tema de la alta inflación. Creo que vamos avanzando hacia temas que nos van a preocupar y ocupar un poco en los próximos meses, el año que viene. Es decir, después con una Argentina de una inflación un poco más normalizada, van a empezar a aparecer estos temas de fondo, ¿no? ¿A dónde queda el tipo de cambio? ¿Cómo queda el tema de la apertura? ¿Qué sectores le afecta? Y estos vamos a estar hablando, son temas muy de fondo que hacen mucho al tema de la actividad, competitividad de Argentina, y van a ser los temas que empiezan una vez que pasamos lo grueso, lo más fuerte en materia de, repito, de alta inflación, de ajuste tipo de cambio, de tarifas. Estos son los temas que nos van a ocupar un poco a partir de acá, yo diría, uno puede decir en los próximos años, por lo menos en los próximos años, va a ser de los principales temas que va a estar, ¿no? Uno ve el nivel de importaciones que hay hoy, donde empieza a producirse, todavía está en niveles bajos históricamente, empieza a haber más volúmenes en bienes de consumo, por ejemplo, uno empieza a ver algunas cosas y que cuando la actividad económica se recupere, como uno espera, y creo que va a ser así el año próximo, esto va a estar muy en boca de todos. El gobierno ha empezado a definir algunas líneas. Uno lo escucha al ministro de Industria o al secretario de Comercio, con una apertura responsable, etcétera, etcétera. Y hay que ver eso en qué se traduce, ¿no? Creo que va a ser uno de los temas donde el gobierno va a tener que trabajar y ir definiendo lineamientos sobre esto. Bueno, me imagino que vos considerás que es importante, ¿no?, avanzar en la dirección de una apertura de la economía. ¿Cuáles serían, ¿no?, los motivos, los beneficios que puede generar esta apertura que en principio, si uno le da una mirada superficial, genera una amenaza para los puestos de trabajo de la economía local, ¿no? Claro, yo creo que la apertura creo que hay que mirarla en los distintos sectores, mirando la complementariedad, mirando también el poder adquisitivo del salario, hay varias miradas y el gobierno va a tener que ir privilegiando una u otra, ¿no? Si se le pone el privilegio en términos de actividad local o de empleo, va a haber más protección. Si se le pone en sectores que son bien complementarios para producción o exportación, habrá más apertura. Entonces creo que estos lineamientos todavía uno no los ve del gobierno, ¿no? Así creo que son cosas que van a ir viniendo. Empezó, repito, un año donde las prioridades estaban en otras cosas, con bajo nivel de actividad, con caída de la actividad, y por lo tanto esto no fue un tema tan relevante, y esto va a ser un tema a medida que nos vamos recuperando. Repito, creo que
el gobierno va a tener que definir un poco por dónde pasa su político, su mirada de esto, a qué le da prioridad y en función de eso las medidas en consecuencia que van a presentar. Ahora, Hernán, llevándote un poco más al corto plazo, en próximos días va a empezar el blanqueo de capitales, hay mucha expectativa del oficialismo, una medida que se preparó mucho, se está trabajando en la reglamentación, ya trascendieron algunos detalles. ¿Cómo ves este blanqueo y si te parece que va a tener una aceptación masiva? Y bueno, si el gobierno va a juntar finalmente los dólares que tanto necesita para llegar a fin de año. Sí, yo no lo veo que se está pensando como un impacto exclusivamente recaudador, ¿no? Creo que va a tener su impacto. Primero, uno que puede decir, primero es muy difícil ponerle los números a esto. Cada uno tiene su estimación en base a los recursos que hay. ¿Yo coincidís con el piso y el techo que se le ha puesto? Sí, yo creo que, digamos, todos entre estamos... esos 20.000 millones y 60.000 millones. Yo creo que esos son los grandes números. La realidad que hay un tema principal, que yo creo que es más relevante que el cambio de reglas locales, es el cambio de reglas internacionales. Claro. En cuanto a eso, creo que es muy relevante, las dificultades que se saben están en el manejo de plata que no está declarada. Esto es muy relevante y esto uno está viendo, cuando empieza a interactuar con distintos sectores, ya sea analistas, inversores, etcétera, ve una aceptación, yo diría, alta. Es decir, uno debería estar esperando y uno ve... Pues el optimismo es justificado. El optimismo es justificado. Uno cuesta ponerle a esto los números, en qué números se plantea, pero esto es muy importante. Segundo, creo que no va a tener tanto impacto desde el punto de vista cambiario, ¿no? Porque, bueno, estamos viendo cosas razonables, que se va a poder cuando... entre ya sea el impuesto o los fondos en los bonos en dólares, o si es el impuesto del 10% en cuentas en dólares, por lo tanto que no debería pasar por mercado cambiario. Claro. Entonces, no estoy ligando esto a un efecto de impacto sobre la apreciación, la discusión esta sobre la apreciación cambiaria. Sí sobre los ingresos, obviamente, porque esto hace que un grupo de personas o empresas pasen a declarar sus bienes, a pagar bienes personales, a partir de ahí ser sujeto de impositivo, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí esto es relevante. Cuando uno ve en los números fiscales, esto tiene su impacto básicamente sobre este año y todavía esto no alcanza a generar un flujo de financiamiento en relación al aumento de gastos que significa el aumento de los jubilados, digamos, básicamente, ¿no? Entonces ahí por el lado fiscal uno lo ve un poquito desfasado ese tema, digamos, ¿no? Sí, el impacto que puede tener, primero, una repercusión alta, impacto sobre las expectativas. Cuando uno vea que esta cifra que uno maneja y se concrete, supongamos que sea 4, 5, 10 veces más que cualquier otro antecedente que tenga, va a significar, va a implicar, después depende de dónde se asigne, ¿no? Si vienen impuestos directamente, va a ser recaudación inicial sobre el gobierno, si viene sobre los bonos va a ser capacidad de financiamiento, y si viene sobre los fondos comunes de inversión, que esto sí puede tener un impacto sobre el mercado cambiario, de mayor oferta cambiaria, de mayor oferta de dólares, puede tener algún impacto sobre algunos sectores, ¿no? Construcción, energía, etc. Hablaste recién del déficit fiscal, ya van 7, 8 meses de gobierno y no se ve una mejora sustancial, ¿no?, en materia fiscal, tampoco en términos de inflación, los últimos números dieron bastante alto, hay una mejora, pero parecería que es bastante gradual. ¿Estás de acuerdo con este gradualismo? Porque hubo medidas que no fueron graduales, por ejemplo la devaluación no fue gradual, el tarifazo no fue gradual, y sin embargo los resultados parecen ser más graduales de lo que a uno le hubiera gustado. Tienes que ser sintético con la respuesta, pero nos queda un minuto, Hernán. Vamos a una baja de la tasa de inflación, posiblemente menor a la esperada originalmente. Estamos esperando todos inflaciones de 1,6, 1,7 para fines de año. Esto hace 6 meses alguno pensaba cercano a 1, un poco más de 1. Entonces, estas son las medidas. Política fiscal gradualista, tiene impacto un poco más sobre la actividad, va a tener a favor y un costo en materia de inflación. Muy bien, bueno, Hernán, muchas gracias por haber estado con nosotros. Cerramos con el análisis del economista Hernán del Villar sobre los importantes temas que están afectando a la economía argentina, el debate sobre la apertura frente a la competencia externa, el blanqueo de capitales y también el futuro en la lucha contra la inflación. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.